Em, Nosotros partimos con el instituto hace, como dices tú, 10 años y en una invitación que nos hicimos mutuamente, Humberto y yo y Humberto, con Viviana, que es mi amiga y que está a cargo hoy día de la parte más difícil, que es la parte administrativa y finanzas. Partimos chiquititos, los tres, y nosotros con Humberto en la emoción de querer eh, donar, esa era la palabra, donar a otro un entendimiento que a mí en mi vivir personal y en mi dolor y en mi sufrimiento de mi vida me había permitido salir de la trampa cultural porque cuando uno dice que tiene dolor o sufrimiento está diciendo algo bien interesante. El dolor es la conservación del sufrimiento en el vivir. Y la pregunta que yo empecé a hacerle a las personas que conversaban conmigo es, ¿dónde les duele el vivir? ¿Dónde les duele la vida? Y cuando fui escuchando dónde les dolía la vida, me di cuenta desde el entendimiento de la biología cultural, me fui dando cuenta que la vida nos duele siempre en algún dominio que tiene que ver con la cultura que vivimos. Cultura centrada en relaciones de dominación, de sometimiento, en busca del éxito, en la negación del otro, en el no ver ni escuchar al otro, en el que el otro no tiene presencia. O sea, no somos una cultura amorosa, tierna, en que se haga con los vivos lo que yo vi ayer que se hacía con los muertos en el museo. Por ejemplo, esta reverencia para poder ordenar sus vestiduras, esta reverencia que Jimena hacía de que lo ponía mirando hacia el Licancabur, en una reverencia de pedir permiso por tocar sus ropas, para poder, digamos, conservar algo de nuestros antepasados. O sea, esa delicadeza que ustedes tienen en lo que hacen en el museo, no se vive en la vida cotidiana. No se vive en la vida cotidiana el que te miren, el que te sonrían, el que te cuiden, el que te adoren, el que te tengan, adoren en el sentido de como un otro, legítimo otro con uno, sino que te pasan a llevar, hay soberbia, hay arrogancia. Este es el mundo de los vivos. ¿Puedo hacer una pregunta? En ese contexto, me imagino ustedes lo enfocan desde el punto de vista que vivimos en una sociedad patriarcal, ¿no es verdad? Pero esto tiene que ver también con visiones de economía y política. Cuando nosotros hablamos de cultura patriarcal, matriarcal, no solo patriarcal, matriarcal, no estamos hablando de una cultura que tenga que ver con el hombre y la mujer. Estamos hablando de una cultura que está centrada en relaciones de dominación y sometimiento. Que claro, que tiene que ver con la economía, que tiene que ver con cómo nos relacionamos unos con otros, que tiene que ver con que nos hemos perdido unos de otros y ya no nos reconocemos. Sí, es una cultura que tiene que ver, yo soy Humberto Maturana, es una cultura que tiene que ver con dinámicas en las cuales la certidumbre es central, el estar seguro de que las cosas sucedan de la manera que uno quiere que sucedan. Y para hacer eso con otras personas, uno tiene dos caminos posibles. O las invita a la colaboración o las invita al sometimiento. Y esta cultura funciona desde el sometimiento. Uno aprende a obedecer y aprende a mandar, y se habla de don de mando y cosas por el estilo, y por lo tanto si alguien tiene don de mando, otros tendrán don de obediencia, porque si no, no hay efectividad en lo que se quiere hacer. Sí, tiene que ver con la política, y tiene que ver con el modo que tenemos de conservar ese vivir, viviéndolo y justificándolo con teorías políticas, con teorías filosóficas, con teorías filosóficas. Ahora, no se nos olvide que cuando hablamos de la política o la economía, no es la economía independiente del operar de los seres humanos. La economía y la política está hecha por seres humanos.
son dinámicas relacionales. Por lo tanto, no es la política allá, sino que es la política acá, en mí. No es la economía allá, sino que es la economía acá, en mí. Porque uno tiende como a mirar con independencia del operar de uno, las economías, el arte, la ciencia, la espiritualidad, todos los dominios que nosotros trajimos en la reflexión en este evento, sino que tiene que ver con nosotros siempre. Ahora, ¿por qué este evento acá en San Pedro? Este evento acá en San Pedro porque primero San Pedro es Chile, el Instituto Matrístico nace en Santiago de Chile, pero nace en Chile. Nosotros tenemos una persona que ha colaborado con nosotros y que se ha ido formando con nosotros, que es David Barrera, que él es de acá de San Pedro. Y ahora, si tú me preguntas, ¿cómo es que esto sucedió? Sucedió por esto que llamamos las sincronías del vivir. O sea, un día conversando le dije qué posibilidad habría, porque sería un momento y un espacio que nos acogería en estos deseos de transformación personal y cultural, un espacio oportuno, San Pedro, y él dijo, sí, y empezamos desde el deseo a hacer cosas, y nos encontramos aquí, y ahora que nos encontramos aquí decimos que es el único lugar donde podríamos haberlo hecho, no en otra parte. Me encantaría tenerlo el próximo año en el museo también. Sería muy bonito que hiciéramos un encuentro ahí. Creo que René algo estaba ya conversando sobre eso. Sería bonito. Me encanta. Yo quisiera agregar a lo ya dicho, esto de que cuando hablamos de la política, en el fondo estamos refiriéndonos al modo como nos ocupamos de los temas de la polis. De la política tiene que ver con la polis, la ciudad. Y lo que pasa es que nuestro ocuparnos en estos momentos históricos, en esta cultura, de los temas de la polis, está muy asociado al tema de la autoridad y la búsqueda de la autoridad, ya sea obteniéndola a través de la delegación, por elecciones o de alguna otra manera. Entonces, las teorías que usamos para justificar lo que hacemos, todo eso le da el carácter peculiar, que es lo que hace que de pronto uno diga, yo no quiero política, pero la verdad es que necesito política. Necesitamos la preocupación de los temas del apoyo, que son los temas de la convivencia, los temas de la salud, de la educación, de cómo hacemos vivir cotidiano. Y quisiéramos, seguramente, por eso somos democráticos, nos declaramos democráticos, queremos ser democráticos, hacerlo de una manera que no esté asociada a las relaciones de autoridad, sometimiento y exigencia, sino que de colaboración y coinspiración. Así en términos generales, nosotros veíamos en el programa que ustedes tienen, en este círculo reflexivo de biología cultural, que ustedes desde ciertos dominios, entre esos educación, política, democracia, pobreza, invitaban a la reflexión. Desde esos tópicos, ¿qué es la democracia? ¿Qué es la educación? Por ahí veíamos también un video, un encuentro de ustedes con educadores, ¿cierto? Usted decía, la verdad es que preguntarse para qué sirve la educación, no sé si es la pregunta, tal vez qué es lo que queremos hacer al educar, qué hacemos, qué es lo que queremos hacer. Esos tópicos que están anunciados en el programa son referencias a ámbitos de reflexión, porque el tema central de este círculo reflexivo es la reflexión en torno a la armonización de la biosfera y la antropósfera. La antropósfera es todo lo que los seres humanos generamos. Todo ser vivo modifica, claro, todo ser vivo modifica la biosfera con su quehacer.